que unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Saludos para todos. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Amante Padre, en este momento, al iniciar este estudio de tu palabra, queremos pedirnos des tu bendición, que tu Santo Espíritu nos capacite para entender la misma
y ayúdanos que nuestra vida pueda ser conforme a tu divina voluntad. Bendice a cada hermano que se conecta para poder tener este estudio. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión, como cada miércoles hemos estado viendo estudios referentes al santuario, hoy de manera particular, pues nos ha de tocar ver algo acerca de los sacrificios. Vamos a ver dos en particular y quisiera compartirles la siguiente imagen. Este es un cuadro que fue pintado llamado El Alquerrale, por allá por el año de 1798. Fue pintado por el pintor Francisco de Goya. Y déjenme comentar un poquito respecto a cómo surge este cuadro. Este pintor, por consejo de un amigo que tenía un documento de años atrás, 1610, de un juicio que se había llevado en contra de unas mujeres que las habían acusado de herejía. Y de manera especial, bueno, él trató de plasmar en esta imagen algo sobre ese juicio que, pues, según las catalogaban que hacían sacrificios humanos. Y si ustedes se dan cuenta, ahí en la pintura, la imagen, en el primer plano, vemos a dos mujeres. Si lo vemos de frente del lado derecho, hay dos mujeres que están ofreciendo sus hijos ahí está una cabra, que bueno, lo que entendemos es que es el enemigo de Dios. Pero si se dan cuenta, los bebés o hijos que están ofreciendo, pues hay unos que ya es un esqueleto, en el caso de la figura hacia abajo. Pero bueno, este es un cuadro que revela de alguna manera las costumbres paganas que tenían que ver con sacrificios humanos. Ustedes saben que, bueno, lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia, Dios nunca mandó a hacer sacrificios humanos. Lo que encontramos a través del santuario es el sacrificio de animales. Pero es muy interesante porque como a través del tiempo el concepto que Dios había dado, el enemigo totalmente lo cambió. Y podemos percibir que siempre ha buscado que el carácter de Dios sea tergiversado. Esta pintura, bueno, como ahí lo pueden leer, está en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Y bueno, pues es ahí en el siglo XVIII que podemos encontrar este tipo de cosas que se presentaban. Y bueno, que era parte de las ideas. Ahora, quiero llevarlos un poquito ahora más atrás. Aquí estoy señalando la isla de Creta, que está allá en el cercano oriente. Si ustedes ubican a la parte derecha está Canaán. Bueno, en aquella región, aquella isla, los vamos a llevar más o menos por allá, por el año 1700, 2000 antes de Cristo, y que es uno de los descubrimientos arqueológicos que fueron documentados ya en el siglo pasado. Estamos hablando por ahí por 1970, en la década de los 70, pero que el descubrimiento que ellos hacen lo catalogan más o menos por allá del año 2000 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Bueno, pues encontraron en una zona que se llamaba Amenospilia, ahí en la isla de Creta que les menciono. El arqueólogo Yanis Larakis, un arqueólogo griego, hicieron la reconstrucción de ahí de un templo
y encontraron lo siguiente. Fíjense aquí, lo estoy marcando con una flecha y números. En el número 1 encontramos, bueno, se encontró lo que ellos hacen la reconstrucción de lo que encontraron. Es ahí en una plancha está, de acuerdo a lo que ellos investigaron, vieron, era una persona joven eh, que tenía ahí junto al esqueleto, encontraron un cuchillo y seguramente, bueno, pues como que era un sacrificio que estaban llevando a cabo. En el número 2, ahí hacia el suelo, estaba una persona que, de acuerdo a lo que ellos encuentran, una persona de una estatura de más de 1,80 y que se cree que posiblemente era el sacerdote que estaba llevando a cabo la ceremonia. El número 3, ahí hacia el fondo, está también otro cuerpo. Lo que ellos dicen es era una mujer que posiblemente era una sacerdotisa o un ayudante del sacerdote que estaban llevando a cabo ese rito. En el número 4, bueno, ahí se encuentra también otro esqueleto de otra persona que apareció allí. Y en el número 5, que era pues está en el cuarto intermedio, una estatua, aunque en este caso, pues lo único que encontraron fueron los pies, pero ellos hacen una reconstrucción de cómo posiblemente estaría eso. Ahora, en este caso, miren, aquí están fueron los pies de arcilla que encontraron en ese salón, el salón del medio, en ese templo. Y cuando hacen el análisis de cada una de las cosas, ellos llegan a la siguiente conclusión. Para ese entonces, bueno, pues encontraron ellos el edificio derribado y de acuerdo a eso ellos pues catalogan que hubo un sismo, una primera sacudida y que en este caso el sacerdote, para poder llevar a cabo o tratar de aplacar la ira de la divinidad que ellos tenían ahí, pues hicieron el sacrificio. No obstante, bueno, lo que acontece es que se cree que después de eso vino una segunda sacudida que derribó el edificio, ¿no? La persona que encontramos ahí a la salida, pues posiblemente se cree que trató de escapar, pero finalmente, bueno, al ser derribado, pues ellos ahí todos murieron. Ahora, lo importante es que ellos encuentran que para poder apaciguar a sus dioses o al dios que ellos tenían ahí, era necesario hacer un sacrificio humano. Y bueno, pues ahí podemos encontrar descrito ese tipo de cosas. Estamos hablando de muchos años atrás, casi 2000 años antes de Cristo, ¿no? Por 1700, 2000. Entonces, es uno de los casos que están documentados, que nos dan una perspectiva de lo que en aquel entonces las culturas paganas creían, lo que tenían que hacer para agradar a su Dios. Ahora, en nuestro caso, bueno, pues nosotros encontramos en la Biblia descrito lo que Dios solicitó. Para Dios no era necesario apaciguar o hacerlo sentir bien. Él dio instrucciones sobre qué es lo que se tenía que hacer. Y realmente el concepto que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios es totalmente diferente a lo que en el mundo pagano se vislumbraba. En este momento, bueno, hemos de ver dos sacrificios. Hay uno descrito ahí, el sacrificio de la becerra y el sacrificio de paz, uno en Deuteronomio y otro en Levítico. Y pues entremos en materia. Primero, el sacrificio de la becerra. En este caso, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, ustedes pueden encontrar ahí en Deuteronomio 21, del 1 al 9, la descripción de este sacrificio. Y bueno, voy aquí a presentarlo en algunos puntos.
para poder abreviar en el tiempo, se decía que si una persona fuera encontrada muerta, tendida en el campo, y no se supiera quién lo mató, era necesario que los ancianos y jueces, dice que se tenía que medir la distancia de donde estaba el cuerpo de la persona muerta hacia las ciudades más cercanas. Y en este caso, la ciudad más cercana que llegara a corresponder, le tocaba a los ancianos de esa ciudad llevar a cabo el ritual. Y en este caso tenían que tomar una becerra, ir a un valle escabroso y ahí quitarle la vida. Bueno, de manera particular vamos a encontrar aquí con la becerra, por ejemplo, ustedes van a leer ahí en el texto las cualidades de este animal. Primero de ellos, lo primero que se dice es que no tenía que haber trabajado. Estamos hablando de un animal joven, ¿no? Que no haya llevado yugo. Ustedes saben que para fines de trabajo, bueno, pues se les ponía este instrumento a los animales. También, bueno, lo que habíamos mencionado, que era necesario llevarla a un lugar escabroso, un lugar que nunca había sido arado ni sembrado, un lugar pues feo, triste, desolado, a donde se llevaba a este animal. Y en ese lugar es donde se le quitaba la vida, se llevaba a cabo, podemos decir, el sacrificio del mismo. Bien, algo más que podemos encontrar, hay un acto ahí, una declaración, que había que lavarse las manos sobre el animal, ¿sí? Ya que había sido muerto, y se hacía la siguiente declaración, ahí lo encuentran ustedes ahí en Deuteronomio, dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto, perdona Jehová a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Bueno, aquí es muy significativo lo que acontece porque encontramos varias cosas que suceden. En primer lugar, bueno, pues se comete un pecado. La persona que lo cometió pues no estaba. Y ustedes recordarán en algún momento en la Biblia cuando se habla las ciudades de refugio, ¿verdad? Cuando si alguien llegara a cometer algún delito, pues podía correr a alguna ciudad para poder tener un juicio justo. Bueno, en este caso, la persona que cometió el delito, pues escapó. No se sabía. Vemos que se hace el sacrificio, se hace un reconocimiento, como habíamos mencionado, de esta declaración. Pero es interesante porque, bueno, en aquel momento, si ustedes se dan cuenta, quienes hacen la declaración, bueno, se entiende que no es gente que está involucrada en el delito, que no cometió ese pecado. Y seguramente, bueno, pues había gente ahí tal vez viendo, escuchando, se sabía lo que había acontecido. Y pues no se habla mucho o no tenemos referencia qué se hacía con aquel delincuente, si lo podemos mencionar así. Pero es importante, es interesante ver que el que cometió el delito no estaba allí. Y quienes hacían el ritual, bueno, pues estaban los levitas, los sacerdotes, y ellos pedían perdón a Dios y que la culpa no cayera sobre ellos. Bueno, fíjense aquí que entonces encontramos que se comete un pecado, se hace el sacrificio, se hace un reconocimiento, ¿sí? Se expresa y se llama la atención, bueno, que ellos pues le piden a Dios que no les culpen por lo que había acontecido, por ese pecado. Y finalmente, bueno, pues se habla de que Dios perdonaría. Ahora, aquí, pues, es interesante ver que no aparece el que cometió el delito. Pero vemos que esto que Dios ordena,
en este caso el sacrificio, está relacionado con, podemos ver, con el pecado, porque se cometió una infracción. Y bueno, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y había entonces que, pues, satisfacer, en este caso, las exigencias de la ley. Ahora, si ustedes se dan cuenta, quien muere en esta ocasión, pues es un animal. No muere el asesino, muere un animal. O sea, aquí en este caso, toma el lugar el animal de la persona. Aquí lo vemos claramente. Es un animal inocente muere por el culpable. Ahora, notamos también que, pues, al realizarse el sacrificio, hay un perdón. Dios perdona. Bueno, déjenme hacer un comparativo de esto, porque finalmente cuando nosotros estudiamos acerca de los sacrificios y que hemos siempre entendido, bueno, y hemos ido aprendiendo que todo el ritual finalmente señalaba hacia algo, y en este caso hacia, bueno, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que encontramos ahí en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y bueno, al leer este texto nos damos cuenta que al igual que aquel animal que era limpio, era puro, finalmente él cargó la culpa, ¿sí? Entonces, pues es interesante ver cómo aquellos rituales finalmente estaban señalándonos hacia adelante, hacia la obra que Cristo realizaría. Y aquí encontramos un aspecto tan importante que es que Jesús nunca cometió pecado. Fue un ser perfecto y que finalmente lo que él hizo fue en beneficio nuestro. Ahora, vean este otro texto en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y al traer aquí la imagen del sacrificio de la becerra, leímos que aquel animal era sacrificado en un lugar desierto. Y bueno, pareciera como que estas palabras que escribe aquí el apóstol Pablo a los hebreos, de que Cristo padeció fuera de la puerta. Otra similitud que encontramos, ¿no? De ese sacrificio que había sido ordenado y que lo podemos vislumbrar en lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a ir descubriendo que esos sacrificios que se habían realizado, que Dios había ordenado, finalmente señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vayamos al otro sacrificio, que es el sacrificio de paz. Bien, ahí lo encontramos descrito ahí en Levítico. Y dice ahí que si la ofrenda es un sacrificio de paz, fíjense que aquí no se habla de pecado, ¿verdad?, directamente, pero vayamos vislumbrando algunos detalles. Bueno, que si fuera un sacrificio de paz el que se iba a realizar, bueno, había que escoger del ganado vacuno un macho o una hembra, ¿verdad? Y dice que fuera sin defecto. Muy así relacionado con el sacrificio anterior, ¿verdad? También ahí había ciertas cualidades que tenía que cumplir el animal, y aquí, bueno, se habla de que no tenía que tener, ¿qué?, defecto. Y nuevamente parece que estas palabras nos llevan directamente a Jesucristo, ¿no?, que fue sin defecto. Otro dice ahí, encontramos en el relato levítico, dice que había que poner las manos sobre la cabeza del animal y había que degollarla a la puerta del tabernáculo. Bueno, aquí hay un elemento también que llama la atención, que primeramente, la persona que iba a efectuar, en este caso, la muerte del animal, tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal.
y que, bueno, quien moría era el animal, ¿verdad? Es interesante que al poner las manos sobre la cabeza se hacía una manera simbólica de transferir algo al animal. Y después, bueno, ahí dice que los sacerdotes iban a rociar la sangre sobre el altar. Ahora, hay otras cosas importantes aquí, nos vamos a detener un poco. Habla acerca de la grosura del animal, había que quitarle la grasa, el interior, y había que quemarlo en el altar. Todo lo que eran los intestinos, todo eso, tenía que ofrecerse en el altar. Y finalmente dice que iba a ser una ofrenda de olor grato para Jehová. Bueno, quisiera yo aquí en este sacrificio ver 2 puntos solamente. Hay mucho tal vez que ir analizando. Pero bien, fíjense esto lo que encontramos. Primero, bueno, dijimos que el animal era sin defecto. Se ponían las manos sobre la víctima y se quemaba la grasa. Bueno, ya mencionamos cuando se habla sin defecto, se refería a Jesucristo, ¿verdad? Hace una alusión a lo que fue Jesús, ¿verdad? Al venir a esta tierra. Una persona sin defecto, una persona perfecta. Bueno, creo que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos, si hay alguien que mirar, pues no hay mejor persona que Jesús. Bueno, la otra, poner las manos sobre la víctima y se quema la grasa. Bueno, déjenme leer, aquí hay unos versículos que quiero compartir. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Detengámonos tantito en este versículo. Dice aquí que ¿quién se dio por nosotros? Jesús. Es algo así como que nosotros ponemos las manos, ¿verdad? Transferimos nuestros pecados, nuestra maldad en Jesús y Él es el que finalmente iba a padecer. Y dice Él que se dio a sí mismo, fue por voluntad propia, no fue obligado a hacer esto. Y es muy interesante pues porque Jesús lleva que nuestra maldad, y dice aquí para librarnos del presente siglo malo. Ahora, aquí hay algo que se agrega también a esto y que tiene mucha relevancia porque de lo que habíamos hablado al inicio, ¿cuál era el motivo por el que se llevaban a cabo los sacrificios humanos? Era para qué? Satisfacer, ¿verdad? O traerle algo a ese Dios para que se sintiera bien. Pero aquí dice que Cristo se dio a sí mismo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es muy importante ver que aquí la actitud de Dios es la misma de Jesús, ¿no? Fue la voluntad de nuestro Padre que Jesús viniese y tomase nuestros pecados. Es en el corazón del Padre donde surge ¿verdad? Esa intención de ver por nosotros, de poder ayudarnos. Así es que en ninguna manera tiene nada que ver el concepto que se manejaba en aquel entonces, sí, con las culturas paganas, de satisfacer al Dios, pero finalmente esto es contrario. Aquí es Dios el que toma la iniciativa y que busca a sus hijos perdidos. Ahora, vean este otro texto, Salmo 37:20. Mas los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová serán consumidos, dice, como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Ahora, quiero traer aquí esa imagen cuando al animal, ¿sí? Estamos hablando del sacrificio de paz, se le quitaba la grasa, los intestinos, y era lo que se quemaba. ¿Sí? ¿Sí lo perciben? Y aquí hacen una comparación que la grasa de los carneros es como los impíos perecerán. Ahora, dense cuenta que finalmente cuando venga la destrucción, pues lo único que Dios va a destruir es el pecado.
No obstante, bueno, habrá seres humanos que no acepten, ¿verdad? Pero lo que Dios ha querido es destruir el pecado y aquí como que hace una comparación que la grasa simboliza el pecado. ¿Y qué es lo que es quemado? ¿Qué es lo que Dios recibe? Y creo que esto es muy significativo porque Dios desea que le entreguemos nuestros pecados, que se los podamos entregar, que se los podamos dar, que no nos los quedemos. Eso es lo que pide el Señor. Y que finalmente, cuando nosotros le dejamos nuestras culpas, Él puede otorgarnos su paz. Esto realmente es algo extraordinario, que podemos encontrar la paz en el Señor cuando dejamos todas nuestras cargas, culpas en sus preciosas manos. Viene a mi mente cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mire que dice mi paz. Es la paz de Dios, la paz de Jesús, la que Él nos otorga. Y al hablar de este sacrificio de paz, bueno, tiene que ver eso, ¿eh? Que podamos darle a nuestro Dios, darle nuestros pecados, dejárselos a Él. Y estamos ciertos que finalmente, bueno, la provisión que Él ha hecho es grandiosa. Una ocasión escuchaba que alguien preguntaba y decía, se sentía culpable, había cometido pues un pecado, algo había pasado en su vida. Y preguntándole a un pastor, pues le dijo, pues yo ya le confesé, pero ya le confesé a Dios mis pecados, pero no siento. Y entonces el pastor le dijo, bueno, esto es una cuestión de fe. Va más allá del sentirlo. Tal vez lo sentirás más adelante, pero le dijo, tú debes de confiar. Tú tienes que confiar lo que Dios dice, creer lo que Dios dice. Que Él puede, ¿qué? Perdonar tus pecados. Así es que estos ritos que se van a cabo eran realmente de una manera poder enseñarnos algo muy extraordinario. Fíjense lo que nos dice Elena de White, ahí en el libro Testimonios, Mensajes Selectos, tomo 1, dice, los símbolos y sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Jesucristo. ¿Perciben esta idea? Una visión velada y borrosa. Quiere decir que aún al analizar estos sacrificios, estos ritos, para los israelitas fue algo que no pudieron llegar a comprender todo. Y yo creo que nos pasa igual, que lo que llegó a ser Jesucristo fue más allá todavía de lo que aquellos ritos nos enseñaban o enseñaban. Realmente, al venir Jesús, la realidad, al manifestarse la realidad de lo que aquello finalmente estaba perfilando, pues fue realmente algo más sublime y más excelso de lo que aconteció. Hay otro texto, lo comparto con ustedes, ahí en Testimonios, el tomo 2, Testimonios para la Iglesia, dice, el castigo de nuestra paz recayó sobre él y llevó las iniquidades de todos nosotros. Nosotros debimos beber esa amarga copa. Nuestros pecados fueron los ingredientes de esa mezcla, pero nuestro querido Salvador la sacó de nuestros labios y la bebió él mismo. Y en su lugar nos ofrece una copa de misericordia, bendición y salvación. Y aquí, hermanos, esta expresión con signos de admiración. Oh, qué inmenso sacrificio se hizo en favor de la raza caída. Qué amor maravilloso
e incomparable. Y la verdad, esta expresión cuando dice que esa copa que debíamos nosotros de haber bebido, ¿sí?, de nuestras iniquidades, dice que esa copa la quitó de nuestros labios y la bebió él mismo. Y dice que en su lugar, aquí hay algo extraordinario, que en lugar de esa copa que nos da, una copa de misericordia, bendición y salvación. Yo quisiera animarles a que al tratar de entender esto, que nuestro corazón pueda ser lleno, ¿sí?, de ese amor de Dios. Un corazón que, como lo habíamos estado viendo, un corazón que tenga paz, que podamos tener tranquilidad, que no haya desesperación en nuestra vida. Y que, bueno, en estos momentos tan complicados que el mundo está enfrentando, yo creo que esto nos puede ayudar a que en nuestro corazón pueda haber tranquilidad. Recuerden que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto supera cualquier otra cosa. Cualquier paz que el mundo pueda ofrecer, solamente Jesús puede dar la paz que cada uno de nuestros corazones necesita. Así es que, pues, quisiera llevarlos, pues, a ese escenario, ¿verdad? Y que nuestro corazón pueda decir, así como estas expresiones de admiración expresan, oh, qué inmenso sacrificio se hizo en favor de la raza caída. Qué amor maravilloso e incomparable. Vamos a orar. Amante Padre, al haber estudiado un poco esto referente a los sacrificios que tú ordenaste a tu pueblo en el pasado, nos quedamos, Señor, pues impresionados. Cada sacrificio finalmente señalaba hacia Jesucristo. Y el poder saber que a través del sacrificio de Jesús podemos recibir el perdón, podemos tener la paz del cielo. Queremos agradecerte por esa gran provisión. Y ahora dejamos nuestra vida en tus manos. Y que en medio de la confusión que el mundo vive, podamos, Señor, tener la tranquilidad y la paz de que tú, Señor, verás por cada uno de nosotros. Agradecemos ese gran sacrificio. Oh, qué amor, oh, qué incomparable amor. En el dulce nombre de Jesús. Amén.